Tu importancia en la sociedad. Durante esta capacitación recorrerás el mundo de la mecánica automotriz. El automóvil es un transporte que nos permite llegar de un lugar a otro, de una forma más sencilla y cómoda. Para muchas personas es una herramienta de trabajo, por lo que acudirán a ti cuando se presente una falla. Por ello, tu trabajo como mecánico automotriz es muy importante, ya que con tus conocimientos y habilidades mantendrás en óptimas condiciones los vehículos que lleguen a tu taller. Imagina que el mecánico es como un médico. Lo primero que debes conocer es el automóvil a detalle, es decir, el funcionamiento de sus sistemas y los síntomas que existen cuando hay fallas. Así, podrás decidir cuál es la reparación que debes realizar. Conforme adquieras experiencia, podrás abrir un taller en donde brindarás un servicio personalizado y de calidad para tus clientes. Actualízate constantemente para ofrecer un mejor servicio, ya que la industria automotriz evoluciona a un ritmo acelerado, por lo que cada día se incorporan más componentes a los autos. No te frenes, descubre el fascinante y vasto mundo de la mecánica automotriz. Sistemas del automóvil. Todo mecánico automotriz necesita conocer al automóvil, de la misma forma en que un médico conoce el cuerpo humano. Por ello, para iniciar tu capacitación, lo primero que verás son los sistemas que constituyen al automóvil. El motor es el corazón del automóvil, ya que proporciona la energía necesaria para que el vehículo se mueva. El sistema de lubricación engrasa las piezas metálicas del motor, para evitar que se desgasten. El sistema de ignición genera la chispa para quemar la mezcla de oxígeno y gasolina. El sistema de distribución controla la entrada y salida de gases para que el motor funcione. El sistema de enfriamiento mantiene la temperatura del motor dentro de su rango de operación. El sistema electrónico monitorea, por medio de una computadora, el funcionamiento del automóvil para mantener su eficiencia. El sistema de admisión está formado por conductos que permiten el paso de aire al motor. La dirección permite al conductor tener control sobre los movimientos del vehículo. El sistema de inyección lleva el combustible desde el tanque de gasolina hasta el motor. El sistema de escape expulsa los gases producidos por la combustión. La transmisión transfiere la energía producida por el motor hacia las ruedas para que éstas puedan moverse. La suspensión amortigua los golpes causados por irregularidades del camino, lo que hace que el viaje sea cómodo y evita que se dañen los demás componentes mecánicos. Este sistema también incluye a las ruedas. Los frenos se encargan de reducir y detener el movimiento del vehículo. Esta parte es vital para la seguridad del conductor. El sistema eléctrico energiza todos los componentes que lo requieran, como luces, señales o el sistema de sonido. Todos los sistemas trabajan en conjunto para que el automóvil cumpla su función, y en caso de una avería, será tu trabajo revisar el sistema afectado para que todo marche sobre ruedas. Áreas del taller mecánico. El taller mecánico será tu lugar de trabajo, por eso debes conocer qué áreas lo forman y cuáles son los tipos más comunes que puedes encontrar. La oficina, por lo general, está en la entrada del local o en un lugar con buena visibilidad, ya que el encargado debe ser capaz de controlar las entradas y salidas del taller. La recepción es donde el encargado recoge el vehículo que se va a reparar y donde permanece hasta que se transporta a la zona de reparación. El almacén es donde se guardan piezas de uso común, como las refacciones. Los bancos de trabajo son mesas en las cuales se colocan las herramientas necesarias. Entre ellas, debe haber espacio para situar máquinas, carritos de servicio, taladros y demás equipo que pueda utilizarse. Es el lugar donde se trabaja en el vehículo. Generalmente hay un foso y elevadores hidráulicos que sirven para ver el automóvil por debajo y hacer las reparaciones necesarias. Cuando hagas esto, usa el equipo de seguridad.
Los talleres mecánicos pueden clasificarse por su rama de actividad o por su relación con los fabricantes de vehículos, de equipos y de componentes. Por su rama de actividad, un taller puede ser mecánico, en donde se repara y se da mantenimiento a los sistemas de transmisión, frenos, motor u otros. Eléctrico, en donde se reparan los sistemas de carga, de arranque y de luces. De hojalatería, en donde se reparan los daños en la carrocería del vehículo, como los costados, las puertas, la tapa del motor y las fascias. De pintura, en donde se da revestimiento y acabado a la carrocería. Por su relación con los fabricantes puede ser genérico o independiente, lo cual significa que no está vinculado a ninguna marca de automóviles o refacciones. De marca, es decir, que depende de un fabricante de vehículos o de refacciones y componentes. También pueden ser centros especializados, por ejemplo, talleres de diagnóstico o de suspensión, dirección u otros. Si quieres abrir tu propio taller, considera las áreas que necesitas para dar un servicio ordenado y de calidad, así como la especialidad en la que quieras desarrollarte como mecánico. Seguridad personal. Cuando trabajas en un taller mecánico, estás expuesto a varios riesgos, los cuales pueden poner en peligro tu integridad física. Por ello, aquí conocerás cómo evitarlos. Utiliza todas las herramientas de manera responsable según las normas de seguridad. Es uno de los riesgos más comunes y pueden ser causados por hacer mal uso de herramientas afiladas o por trabajar sin cuidado cerca de láminas, rebabas de partes metálicas o clavos. Para evitarlos, trabaja a una distancia segura de láminas, clavos o herramientas y ponlas en lugares designados al terminar. Evita el uso de herramientas defectuosas, incompletas o sin mangos. Estas pueden provocar fracturas graves. Para evitarlo, revisa que no haya líquidos derramados como aceite o agua que puedan provocar resbalones. Usa botas antiderrapantes. Despeja de herramientas u obstáculos las áreas por donde pasas tú y tus compañeros. Mantén señalizadas las áreas de riesgo como escaleras y rampas. Estos son golpes que aparentemente no causan daño exterior, pero sí en el interior de tu cuerpo. Para evitarlo, mantén en buen estado los anaqueles sin cosas muy pesadas que los puedan vencer. Utiliza casco y botas. La electricidad puede provocar desde daños leves como quemaduras hasta un paro cardíaco o respiratorio. Por ello, mantén las conexiones y cableados en buen estado. Evita que haya cables sin aislamiento cerca de partes metálicas, ya que esto puede causar un cortocircuito. Nunca sustituyas piezas eléctricas por otras que no sean las adecuadas, como sustituir un fusible por un pedazo de metal. Exponerte a ruidos excesivos durante mucho tiempo disminuirá tu capacidad auditiva y de reacción, lo cual puede causar otros accidentes. Si vas a trabajar en una zona con mucho ruido, usa aislantes auditivos u orejeras. Las partes calientes del motor, los ácidos o el rozamiento con piezas giratorias pueden causarte quemaduras. Para evitarlo, usa guantes al manipular un motor. Usa gafas protectoras cuando trabajes con acumuladores para evitar que el ácido queme tus ojos. Destina una toma de agua o regadera para lavar la parte afectada en caso de entrar en contacto con el ácido. No retires las protecciones de los esmeriles. En ocasiones, pequeños pedazos de material pueden salir disparados a grandes velocidades. Por ejemplo, cuando esmerilas una parte metálica, algunas rebabas salen proyectadas. Por ello, usa gafas, careta y peto.
Hay muchas sustancias que pueden ser peligrosas si se inhalan, como gasolina, thinner, polvo de asbesto o vapores del acumulador, las cuales pueden dañar los pulmones y las vías respiratorias. Por ello, trabaja en áreas ventiladas. Utiliza mascarilla. Cuida su manipulación y almacenamiento. Evita guardar este tipo de líquidos en botellas de bebidas, ya que alguien puede ingerirlas por error. Levantar pesos excesivos o usar partes del cuerpo como apoyo puede causarte lesiones graves como fracturas, torceduras y luxaciones. Por esto, nunca levantes más peso del que puedas soportar. Usa fajas lumbares para apoyar la espalda. No uses tu pierna como apoyo o tu mano como palanca, ya que para esto hay grúas o poleas. Al trabajar con gasolina, thinner y otros materiales inflamables, existe riesgo de que se produzcan incendios. Para prevenirlo, destina un área fresca y ventilada para almacenar los materiales inflamables. No fumes dentro del taller. Mantén aisladas las fuentes de calor. Vigila las partes mecánicas que puedan sobrecalentarse cuando estén en funcionamiento. Mantén a la mano y en buen estado los extintores. Revisa su fecha de caducidad y su presión. Revisa tu área de trabajo periódicamente para encontrar riesgos potenciales. Además, verifica que las salidas de emergencia estén libres de obstáculos. Si procuras tu seguridad y la de tus compañeros, podrás hacer mejor tu trabajo. Utiliza siempre tu equipo de seguridad cuando realices cualquier actividad dentro del taller. Sistemas de seguridad, activos y pasivos. Los sistemas pasivos y activos se encargan de brindar seguridad al conductor. Le dan estabilidad al automóvil y permiten que el conductor tenga control total de los movimientos del vehículo para prevenir accidentes. Neumáticos. Mantienen la tracción con el suelo. Sistema de frenos ABS. Evita que las ruedas se bloqueen al momento de frenar. Dirección. Impide que las irregularidades del camino alteren la maniobrabilidad. Las direcciones modernas se endurecen cuando el vehículo corre a gran velocidad, evitando movimientos bruscos en las ruedas. Sistema de control de tracción. Actúa en caso de que el conductor pierda el control del vehículo, frenando una o más llantas y manteniendo su tracción. Suspensión. Mantiene la estabilidad del vehículo amortiguando las irregularidades del camino. Luces y señales. Proporcionan visibilidad. Actúan automáticamente sin necesidad del conductor. Su función principal es amortiguar y minimizar los choques para proteger a los pasajeros. Cinturón de seguridad. Mantienen el asiento a los pasajeros en caso de choque. Bolsas de aire. Se inflan en milésimas de segundo y absorben parte del golpe, evitando lesiones en la cabeza. Cabecera. Sirve para apoyar la cabeza al momento de frenar bruscamente. Evita lesiones en el cuello. Sillas infantiles. Están diseñadas para brindar seguridad a los niños. Chasis y carrocería. Se diseñan para absorber la energía al momento de un choque. Es importante recomendar a tu clientela hacer una revisión periódica de estos sistemas, ya que su seguridad es lo más importante. Sistema de control de tracción. El sistema de control de tracción y estabilidad, o TCS por sus siglas en inglés, trabaja en conjunto con el sistema de frenos ABS para preservar la seguridad del conductor. Este sistema evita que las ruedas patinen, en especial cuando el automóvil toma una curva o sube una pendiente. Comparte con los frenos ABS la misma central electrónica,
los sensores de velocidad de las ruedas y la unidad hidráulica. En esta última se agregan un par de actuadores para frenar las ruedas de tracción en el momento necesario. Tiene una luz testigo en el tablero, la cual se apaga cuando el sistema presenta fallas o cuando el conductor lo desactiva. El sistema TCS recibe las señales que envía la central electrónica del sistema ABS, encargada de comparar la velocidad de cada una de las ruedas. Si una rueda va a mayor velocidad que las otras, se ha perdido tracción. Cuando esto sucede, la central electrónica envía una señal a los actuadores y a la bomba hidráulica del sistema de frenos para frenar la rueda que patina. Si el problema no se corrige, envía una señal a la computadora central para reducir la potencia del motor. Tipos y clasificación de herramientas y equipo. Para desarrollarte como mecánico automotriz, necesitas conocer las herramientas y equipos que te ayudarán a realizar un trabajo de calidad que deje satisfechos a tus clientes. Toma en cuenta que necesitas invertir en herramientas de buena calidad. Se clasifican en manuales y eléctricas. Llaves. Se usan para apretar o aflojar tuercas y pernos. Vienen en tamaños estándar. Los tipos de llaves son fijas y ajustables. Pinzas o alicates, usadas para cortar, doblar y sujetar. Entre otras. Destornillador. Juego de dados. Martillo. Taladro, usado para hacer agujeros. Esmeril angular. Es útil para cortar, remover material y lijar. Pistola de impacto y matraca neumática, usadas para aflojar y apretar tuercas o tornillos. Para realizar las reparaciones del automóvil sin riesgo de lastimarte o dañar algún componente, es indispensable conocer el uso correcto de las herramientas generales y herramientas especiales. Para ello, selecciona la herramienta según el trabajo que vas a ejecutar. Toma en cuenta tu posición de trabajo, el espacio disponible, las dimensiones y cantidad de piezas. Revisa las condiciones de la herramienta antes de usarla. Debes tener tanto las manos como las herramientas libres de grasa. En caso de apretar, jala la herramienta en dirección de las manecillas del reloj y en sentido contrario para aflojar. Asegúrate de que las herramientas se ajusten bien a las piezas y evita golpearlas al apretar o aflojar. Limpia y, en su caso, engrasa las partes de cada herramienta después de su uso. Es importante que leas el manual de uso de cada herramienta y uses el equipo de seguridad adecuado cuando las utilices. Por otro lado, necesitarás de diversos equipos para realizar tu trabajo. Estos son necesarios en cualquier taller mecánico y te brindan seguridad al momento de hacer alguna reparación. Ahora ya conoces las herramientas y equipos usados en el taller. Ten en cuenta que debes usarlos de forma correcta y darles mantenimiento para que estén en óptimas condiciones y así puedas brindar un trabajo de calidad. Instrumentos de medición. Para hacer un diagnóstico correcto, debes medir ciertos parámetros en los sistemas del automóvil. Para ello, necesitas de instrumentos de medición. Estos son aparatos que comparan magnitudes físicas con una unidad de medida de manera directa o indirecta. Actualmente se tienen dos sistemas de unidades: el sistema internacional y el sistema inglés.
Es por ello que debes saber con cuál sistema vas a trabajar. Se pueden clasificar según aquello que miden. Por ejemplo, cinta métrica. Sirve para tomar medidas cortas. Regla. Es de metal y además se usa para verificar planicidad. Flexómetro. Suelen ser de 3 a 50 metros. Micrómetro. Funciona con un tornillo ajustable. Es de alta precisión y sirve para medir piezas pequeñas. Vernier. Utilizado para medir longitudes exteriores, interiores y profundidades. Galgas de espesores. Son un conjunto de diferentes láminas para medir desajustes o juegos entre elementos. Odómetro. Cuenta el número de giros de las llantas del automóvil para medir la distancia recorrida. Transportador. Tiene forma de semicírculo o círculo graduado de 180 o 360 grados respectivamente. Goniómetro. Al igual que el transportador, puede ser un semicírculo o círculo graduado. Permite medir o construir ángulos entre dos objetos. Termómetro. Con los cambios de temperatura, el material que contiene el termómetro se dilata o contrae y se puede ver la temperatura en la graduación. Pirómetro. Mide la temperatura sin necesidad de estar en contacto con el objeto y lo muestra en una pantalla. Báscula. Mide el peso de un elemento. Existen básculas pequeñas hasta del tamaño industrial. Manómetro. Mide la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Calibrador de neumáticos. Calibra la presión del aire contenida en los neumáticos. Compresómetro automotriz. Mide la compresión en los cilindros del motor. Tacómetro. Cuenta el número de revoluciones de un eje en un minuto. Velocímetro. Mide la velocidad del automóvil y la muestra en el tablero. Llave dinamométrica. Se usa para ajustar el par de apriete de elementos con roscas. Reloj comparador. Se usa para comprobar que las piezas no estén desgastadas al transformar el movimiento rectilíneo de los palpadores al movimiento circular de las agujas. Multímetro. Usado para medir el voltaje, amperaje y la resistencia en materiales semiconductores y conductores. Densímetro. Se usa para comprobar la densidad del líquido del acumulador. Para realizar una medición exacta y segura, sigue estos pasos. Ten claro qué vas a medir, con qué lo harás y qué sistema de medida necesitas. Observa el estado del equipo, desgaste, limpieza y funcionamiento. Los instrumentos deben estar calibrados. Si no es así, consulta el manual proporcionado por el fabricante para la calibración. Realiza la medición y anota el resultado. El uso adecuado de estos instrumentos te dará un punto de partida para la revisión del automóvil. Haz más de una medición para comparar los resultados obtenidos. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes eléctricos y electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje.
Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del multímetro de gancho. Este instrumento te servirá para hacer pruebas en el sistema eléctrico del automóvil. Funciona de la misma forma que el multímetro convencional. La diferencia entre ambos se encuentra en sus pinzas, usadas para medir un mayor rango de corriente alterna. Para medir la corriente, verifica que el multímetro no tenga cables conectados y sigue estos pasos. Gira la perilla a la posición A, correspondiente a corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable que vas a medir. Ciérralo y cuida que el cable esté en el centro. Anota la lectura. En cada medición, sujeta con firmeza el multímetro y evita tocar otros cables, pues alterarás la medición. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los sensores y actuadores del automóvil, es necesario usar un osciloscopio automotriz, el cual mide una señal para visualizar la frecuencia, período, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con dos canales para medir dos señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información con dos sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de momentos específicos en una medición. Esto te ayuda mucho cuando necesitas tener un registro de los comportamientos de una señal. Al hacer la medición, te encontrarás con dos tipos de señales, las analógicas y las digitales. En las primeras, varía su valor a cada momento. En las digitales, solo pueden adoptar dos valores conocidos como estado alto y estado bajo. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal apretando el botón de tierra y centrándolo en el eje horizontal. Esto será tu punto de referencia. Coloca la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra que corresponde. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala.
Cambia el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal que aparece en pantalla es muy pequeña y tiene ruido, es posible que el osciloscopio no esté tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio automotriz es indispensable para ver los comportamientos de las señales y compararlas con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. Uso del vernier. El vernier, también conocido como pie de rey, es un instrumento usado para la verificación y medición de piezas. Mide exteriores, interiores y profundidades. Se compone de regla. Es la parte fija. Tiene 2 topes y 2 escalas, milímetros y pulgadas. Corredera. Es la parte móvil. Tiene 2 escalas auxiliares llamadas nonios que dividen la unidad mínima de la regla. El resultado es la precisión y se encuentra indicada a un lado de la escala. Por ejemplo, si el nonio del sistema internacional tiene 20 divisiones, se tendrá una precisión de 0.05 milímetros. Cursor. Sirve para mover la corredera. Tornillo bloqueador. Sirve para inmovilizar la corredera. Barra de profundidad. Está unida a la corredera y se usa para medir profundidades. Antes de hacer la medición, comprueba que la corredera desliza correctamente y que los ceros de las escalas coinciden al cerrar el vernier. Toma en cuenta que las irregularidades y la suciedad de la pieza afectarán la medición. Al medir, ajusta los topes de forma suave y sin ejercer mucha presión. Orienta el instrumento de forma perpendicular a la superficie de la pieza. Ubica lo más cerca posible de la regla. Para hacer una medición con el vernier, sigue estos pasos. Elige un sistema de medida. Para este ejemplo, usarás el Sistema Internacional. Toma una pieza y colócala entre el tope y la corredera. Cuenta el número de milímetros entre los 2 ceros. Identifica la línea que coincide entre la regla y el nonio. En el nonio, cuenta el número de líneas que hay después del cero hasta la que coincide en ambas escalas y multiplica ese número por la precisión del instrumento. Suma ambos valores para tener la medida exacta. Cuando termines la medición, limpia tu instrumento. También existen versiones del vernier con carátula y electrónicos, los cuales te dan la medición automáticamente. El uso del vernier es indispensable cuando necesitas verificar si un componente se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante. Úsalo en tu diagnóstico. Inspección del automóvil. El diagnóstico empieza al recibir el automóvil. Pregunta al cliente acerca de la avería e inspecciónalo en la zona adecuada. Debes llenar una hoja de registro con los siguientes datos: propietario y datos de contacto, modelo del automóvil, número de motor, número de chasis o VIN, condiciones físicas del vehículo. Anota los deterioros y, de ser posible, toma foto o video. Cuestionario de fallas reportadas por el propietario, tan descriptivas como sea posible. ¿Cómo y en qué momento se presenta? ¿Cuándo comenzó? ¿Ya había pasado antes?
¿Se le ha dado mantenimiento al automóvil? Pide al cliente que firme la hoja de registro para evitar malentendidos. Una vez que tengas la lista de síntomas, relaciónalos con los sistemas del vehículo que pudieran estar involucrados y realiza una inspección visual para corroborar los componentes donde pueda estar el fallo. Para realizar una inspección a detalle en sistemas como la dirección y la transmisión, necesitarás levantarlo con un elevador hidráulico. Para ello, usa el equipo de seguridad adecuado y sigue estos pasos. Lleva el vehículo al sitio destinado para la revisión. Desconecta el acumulador en caso de ser necesario. Verifica en el manual del fabricante del auto la forma correcta de elevarlo. Asegúrate que el elevador y los soportes aguanten el peso. Coloca los brazos de oscilación debajo del vehículo para que los adaptadores hagan contacto con los puntos de elevación. Eleva con cuidado el automóvil hasta la altura deseada. Realiza la inspección visual. Evita usar bloques de madera o de algún otro material para sostener el vehículo. Cuando termines, baja el vehículo de la siguiente manera. Retira todos los obstáculos, herramientas y equipo que estén debajo del elevador y del auto. Aléjate del elevador. De forma controlada, baja el vehículo. Quita los brazos de oscilación para dejar libre al auto. La inspección visual te ayudará a conocer el estado de los componentes dañados relacionados con la avería. Anótalos en tu bitácora. Esto te servirá cuando hagas la reparación. Equipo de diagnóstico automotriz. En la actualidad, casi todos los vehículos están equipados con un sistema de diagnóstico que, al detectar un problema, alerta al conductor encendiendo la luz de fallo del motor. Con la ayuda del manual de servicio del automóvil podrás conocer el significado de los códigos de falla, pues varían en cada marca. Es la segunda generación de un sistema de detección de averías incluido en cada vehículo gracias a que la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, ha regularizado su uso. El sistema se llama así por sus siglas en inglés On-Board Diagnostics, que en español significa diagnóstico a bordo. Lo hay de dos tipos. Escáner de diagnóstico automotriz con funciones completas. Es compatible con el software específico de cada marca y con el sistema OBD2. Escáner de diagnóstico con funciones genéricas. Solo permite realizar el diagnóstico en los vehículos que cumplan con dicha estandarización. Las funciones de un escáner son: lee la computadora, muestra su identificación, detecta fallas solo en componentes eléctricos electrónicos del automóvil y muestra los códigos de error con su descripción. Borra los códigos de error. Lee datos en tiempo real, por ejemplo, el voltaje en el acumulador, la velocidad del motor, etc. Comprueba el funcionamiento de algunos componentes, por ejemplo, encender, apagar la bomba de combustible, bloqueo, desbloqueo de las ruedas, entre otros. Configura los sistemas de unidad de control para asegurar su buen funcionamiento. Para identificar las fallas en un automóvil con escáner automotriz, sigue estos pasos. Obtén el manual de reparación del automóvil para el modelo específico. Verifica si el vehículo es compatible con el escáner OBD2, software y hardware. Ubica el puerto del escáner en el automóvil. Enchúfalo al conector adecuado y gira la llave del encendido en la posición de accesorios. Algunos vehículos requieren que enciendas el motor o que la llave se encuentre en la posición off. Enciende el escáner y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Ahí te mostrará la información del automóvil, el código de fallo y su descripción. Si no se muestra la descripción,
Anota el código y búscalo en la sección de Código de Diagnóstico que se encuentra en el Manual de Servicio del Vehículo para saber cuál es la avería y dónde se encuentra. Una vez reparado el fallo, borra el código de error. El uso del escáner automotriz te servirá como punto de partida para el correcto diagnóstico y reparación de problemas en el vehículo. Úsalo antes de hacer algo en el automóvil. Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. ¿Cómo leer diagramas eléctricos? Un diagrama eléctrico es la representación visual de elementos y conexiones en un circuito. Cada automóvil tiene sus diagramas eléctricos, pero todos tienen características en común. Las uniones físicas de los cables se representan con puntos. 5 volts retorno significa que es una tierra. 5 volts referencia significa alimentación. Si están unidos 2 o más líneas, es probable que sea una alimentación o tierra común. La ubicación de cada componente se indica a un lado de este. Para leer un diagrama eléctrico, sigue estos pasos. Identifica la simbología que vas a usar y el código de colores de las líneas que representan los cables. Encuentra en el diagrama los componentes que vas a analizar. Ubica los cables positivos y las tierras, resaltándoles con 2 colores diferentes. También identifica con colores distintos el cable de señal de cada uno de los sensores, actuadores y relevadores. Localiza en el automóvil los componentes que ubicaste en el diagrama para hacer las pruebas necesarias. El uso de diagramas es vital para dar soluciones a las fallas. Úsalos como parte del diagnóstico. Puedes conseguirlos en el Manual de Servicio del Automóvil, en Internet o en revistas especializadas. Diagnóstico del sistema de arranque.
Si el automóvil no arranca, deberás buscar fallas en el sistema de arranque, con la siguiente serie de pruebas. Pero antes, considera lo siguiente. El tiempo máximo de operación del motor de arranque no debe pasar de 15 segundos. Espera 2 minutos entre prueba y prueba. Evita que el motor a gasolina encienda, desconectando la alimentación de las bobinas. También desconecta el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Usa los diagramas eléctricos del vehículo para hacer cada prueba. Para confirmar el buen funcionamiento del interruptor de encendido, realiza las siguientes pruebas. Para verificar que el interruptor esté enviando señal, necesitarás la lámpara de pruebas. Haz lo siguiente. Localiza el relevador del motor de arranque y desconéctalo. Conecta la pinza de la lámpara al chasis y la punta al espacio donde se conecta la terminal 85 del relevador. Enciende el motor y verifica que la lámpara también encienda. Si no lo hace, realiza la prueba del interruptor. Para comprobar el funcionamiento del interruptor, haz lo siguiente. Saca el interruptor. Con la lámpara de pruebas, verifica que haya voltaje en su alimentación. Si no la hay, sustituye el fusible correspondiente. Si la lámpara encendió, pon la punta en la salida del interruptor al motor de arranque y enciéndelo. Si la lámpara no se activa, cambia el interruptor. Si lo hace, prueba el funcionamiento del motor de arranque. Para verificar el funcionamiento del motor de arranque, haz lo siguiente. Identifica la terminal de alimentación del solenoide y la terminal de salida al motor de arranque. Haz un puente entre las terminales con un cable de pinza. Si la marcha enciende, el motor de arranque está en buen estado. Con esto confirmarás que el fallo está en el solenoide o su circuito. Verifica con el multímetro el funcionamiento del circuito del solenoide, aplicando 2 pruebas. Para confirmar la conexión a la alimentación, conecta el cable rojo en el positivo del acumulador y el negro en la alimentación del solenoide. Enciende el motor de arranque. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, limpia y ajusta las conexiones. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Para confirmar la conexión a tierra, conecta el cable negro en el negativo del acumulador y el rojo en la carcasa del motor de arranque. Enciende el motor. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, ajusta la conexión y el motor de arranque en su lugar, para cerrar el circuito. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Si después de realizar esta serie de pruebas el vehículo aún no puede arrancar, deberás reemplazar el solenoide. Al finalizar las pruebas, vuelve a conectar el motor a gasolina. Prueba de fuga de corriente en el motor de arranque. Si el automóvil arranca con dificultad, puede deberse a una fuga de corriente en el motor de arranque. Para saber si este funciona correctamente, sigue estos pasos. Coloca el multímetro de gancho en el cable positivo del acumulador. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura del multímetro. Los límites correctos son 120 amperes más menos 18 amperes para un motor de 4 cilindros. 200 amperes más menos 30 amperes para un motor de 6 cilindros. 250 amperes más menos 37 amperes para un motor de 8 cilindros. Si el resultado excede los valores, significa que hay un cortocircuito, o bien, si es inferior al valor mínimo, hay un falso contacto. Para ubicar dónde está la falla, deberás comprobar el voltaje y la tierra del motor de arranque, siguiendo estos pasos. Con el motor de gasolina encendido, mide el voltaje del motor de arranque, colocando la punta roja del multímetro en la alimentación que viene del solenoide y la negra al chasis. El resultado debe ser 12 volts. Para medir la continuidad de la tierra, gira la perilla del multímetro y coloca la punta roja en la carcasa del motor y la negra en el chasis. Debe escucharse un pitido. Si las lecturas son correctas,
La falla estará en el motor, por lo que tendrás que reemplazarlo. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible, o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloca el cable de la terminal BAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho.
Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador. Mantenimiento preventivo y correctivo del acumulador. La vida útil del acumulador disminuye por la constante carga y descarga a la que está sometido. Por eso, debes conocer el mantenimiento preventivo y correctivo para evitar posibles fallos. Remueve el óxido de los bornes de conexión con detergente y agua caliente. Verifica que las conexiones del acumulador no estén flojas. Ajústalas de ser necesario. Verifica el nivel de agua destilada del acumulador. Si está por debajo del nivel mínimo, rellénalo. Evita dejar las luces encendidas cuando el motor esté apagado o que el acumulador permanezca sin recibir energía, ya que puede descargarse por completo y dañarse. En caso de que el acumulador se descargue por completo, puedes volverlo a cargar con la ayuda de otro vehículo. Usa tu equipo de seguridad y sigue estos pasos. Enciende el motor del automóvil de ayuda. Abre ambas tapas de motor e identifica los acumuladores. Conecta el cable rojo en ambas terminales positivas y el negro en las negativas. Enciende el motor del automóvil con el acumulador descargado. Cuando arranque el motor, desconecta las terminales negativas y después las positivas. Al reemplazar un acumulador, verifica que la pieza nueva sea igual al equipo dañado. De otra forma, puedes ocasionar una avería mayor al sistema eléctrico. Antes de hacer la sustitución, pide al cliente el código del equipo de sonido, pues si se retira la energía, se bloqueará como medida de seguridad antirrobo. Los pasos para sustituirlo son: quita la llave del interruptor. Desconecta el cable negativo y después el positivo. Así evitarás un cortocircuito con la herramienta. Desatornilla el perno del acumulador. Remueve las piezas dañadas. Coloca el acumulador nuevo y atornilla el perno. Conecta los cables en los bornes correctos. Informa a tu cliente que es necesario llevar a revisión el vehículo cuando la luz testigo del acumulador se encienda, para evitar que otros elementos se dañen. Diagnóstico del sistema de luces y señales. Antes de hacer la revisión del sistema de luces y señales, consulta los diagramas eléctricos del automóvil. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo en la localización de la avería. Inspecciona visualmente los conectores y el cableado. Si localizas algún elemento deteriorado, límpialo o sustitúyelo. Para comprobar que la falla se encuentra en un fusible o disyuntor, conecta la pinza de la lámpara de pruebas al chasis. Lleva la punta a una de las terminales del componente y luego a la otra. Si la lámpara no enciende al probar las dos terminales, debes cambiar el fusible o disyuntor. Haz una prueba al destellador si las direccionales del vehículo no encienden o se quedan encendidas. Para comprobar su funcionamiento, localízalo y quítalo. Con la lámpara de pruebas, revisa el voltaje donde se conecta. Coloca un puente entre la terminal de entrada y de salida con un cable calibre 10. Si las luces se encienden, cambia el destellador por uno nuevo. Con la lámpara de pruebas, verifica que exista voltaje en las terminales de alimentación de las lámparas del vehículo. De no ser así, repara la conexión o cambia el cable dañado. Revisa la continuidad de las lámparas colocando las puntas del multímetro en las terminales. Si no se escucha un pitido, reemplaza las lámparas. Con una lámpara de prueba, revisa la terminal de alimentación del interruptor. En caso de no haber voltaje, revisa el cableado. Después, enciende el interruptor y verifica el voltaje en la terminal de salida.
Para comprobar el relevador, sigue estos pasos. Desconecta el relevador que verificarás. Haz 2 puentes con cables pinza, desde el positivo del acumulador hasta la terminal 30 y 85. Conecta un puente del negativo del acumulador a la terminal 86. Se debe escuchar la activación del relevador. Ahora, conecta la lámpara de pruebas a la terminal 87. Debe encender. En caso de no hacerlo, cambia el relevador. Prueba de fuga de corriente en el sistema de luces y señales. Para localizar alguna fuga de corriente ocasionada por un cortocircuito, realiza los siguientes pasos con el motor apagado. Desconecta la terminal negativa del acumulador. Gira la perilla del multímetro para medir amperes. Coloca la punta negra del multímetro al borne negativo del acumulador. Coloca la punta positiva del multímetro al cable desconectado. Verifica que la lectura no sobrepase los 0.050 amperes. Si es mayor, quita y vuelve a colocar cada uno de los fusibles hasta que el valor del multímetro cambie. Identifica a qué circuito pertenece el fusible y comprueba el estado de sus elementos. Cuando termines, desconéctalo y regresa la terminal negativa al acumulador. No abras ninguna puerta del vehículo mientras haces la prueba, ya que puedes descomponer el multímetro. Comprobación de la computadora. Para saber si la computadora está funcionando correctamente, debes conectarla al escáner y ubicar los códigos de falla que aparezcan. Si detecta errores en sensores o actuadores que ya revisaste, consigue el diagrama eléctrico de la computadora y sigue estos pasos. Prueba la conexión a tierra. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a tierra de la computadora. Engancha el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide la continuidad. Si no hay continuidad, revisa que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a tierra. Prueba de la conexión a la alimentación. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a la energía. Enganche el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide el voltaje. El voltaje debe estar entre 12 y 12.8 volts. Si no es así, revisa que el fusible no esté quemado, que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Sustituye las partes dañadas que hayas encontrado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a la energía. Si los cables o los fusibles funcionan correctamente, deberás sustituir la computadora. Diagnóstico de los sensores. En esta clase conocerás las pruebas que se deben realizar en los sensores más importantes del funcionamiento del motor. Para realizar el diagnóstico, conecta el escáner a la computadora y revisa los códigos de falla para identificar los sensores que están informando el mal funcionamiento. Para hacer la prueba del sensor de posición de cigüeñal y del sensor de posición del árbol de levas, sigue estos pasos. Ubica el sensor y verifica que no esté desconectado. Identifica el cable de alimentación y engánchalo con el atraviesacables para conectar la punta roja del multímetro. Lleva la punta negra al chasis y mide el voltaje. La lectura debe ser de 5 volts. Gira la perilla del multímetro para medir continuidad y repite el paso anterior con el cable de tierra. En caso de que no haya voltaje y continuidad, verifica que el cableado no esté dañado. Identifica el cable de señal que va a la computadora y engánchalo a un atraviesacables. Conecta la punta positiva del osciloscopio al atraviesacables y sujeta la pinza negativa al chasis.
Enciende el motor. Verifica la señal. Esta debe ser cuadrada y con valores mínimos de 0 y máximos de 5 volts. Si no muestra la señal, sustituye el sensor. Para hacer la prueba del sensor de posición del acelerador, repite los pasos anteriores del 1 al 5 y haz lo siguiente. Una vez que has conectado el osciloscopio al sensor, verifica el voltaje sin presionar el pedal de aceleración y compara tu lectura con lo especificado por el fabricante. Enciende el motor. Pisa lentamente el pedal de aceleración hasta el fondo. El voltaje debe cambiar conforme presionas el acelerador. En caso de que el voltaje no cambie o lo haga bruscamente, sustituye el sensor. Diagnóstico de los actuadores. Antes de hacer una prueba, identifica las terminales de conexión de cada actuador en el diagrama eléctrico, así como en el automóvil. La prueba de los solenoides se puede hacer con el motor apagado de la siguiente manera. Desenchufa el conector del solenoide. Mide la resistencia con un multímetro en las terminales de la bobina. Debe marcar un valor. Haz dos puentes, uno entre una terminal del solenoide y el chasis, y el otro entre el positivo del acumulador y la otra terminal del solenoide. Se debe escuchar su activación. De no ser así, cámbialo. Cuando termines, quita los puentes. Para hacer la prueba de la válvula IAC, sigue estos pasos. Desenchufa el conector de la válvula. Mide la resistencia de ambas bobinas. La lectura debe estar entre 40 y 60 ohms. En caso de que no marque ningún valor, sustituye la válvula. Enchufa nuevamente el conector y engancha los cables high de ambas bobinas, usando dos atraviesacables. Conecta dos juegos de cables en el osciloscopio. Coloca las pinzas en el chasis y las puntas en los atraviesacables. En el osciloscopio, separa los canales correspondientes a las dos señales. Enciende el motor. Verifica las señales accionando el acelerador. El aumento en la longitud de la señal debe corresponder al movimiento del pedal, pues la válvula IAC regula la cantidad de aire que entra en los cilindros, de acuerdo a la necesidad del motor para generar mayor potencia. Motor a gasolina. La mayoría de los automóviles se mueven gracias al motor de combustión interna a gasolina. Este es el sistema más importante del automóvil y aquí conocerás sus partes principales. Un motor está conformado por dos subsistemas. El subsistema fijo se conforma por tres partes estructurales: culata, bloque de cilindros y cárter. Culata está montada en la parte superior del motor y en conjunto con los pistones forman la cámara de combustión. También aloja el sistema de distribución. Bloque aloja a los cilindros y al sistema móvil. Cárter o depósito de aceite es la parte inferior del motor y sirve como depósito para almacenar el aceite. El bloque y la culata están sellados herméticamente por empaques flexibles y resistentes a las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento normal del motor, lo que evita fugas. El sistema móvil está formado por pistón. Se desplaza dentro del cilindro y en la parte superior tiene contacto directo con la cámara de combustión. Perno. Une al pistón y a la biela. Biela. Transmite el movimiento al cigüeñal y en conjunto con el pistón y el bulón transforma el movimiento lineal en rotativo. Cojinetes. Su función es disminuir la fricción y sirve de apoyo al cigüeñal. Anillos de compresión. Están acoplados al pistón. Ayudan a comprimir la mezcla aire-combustible. Generalmente son dos: anillo primario y secundario. Anillos de lubricación. Arrastran el lubricante al pistón para evitar que se desgaste. Volante de inercia.
Gracias a su masa y forma, ayuda a completar el ciclo de combustión. También contribuye al arranque del motor y a transferir el movimiento del cigüeñal a la transmisión. Cigüeñal. Es un eje que se apoya en la bancada y tiene manivelas. En cada una se acoplan los cojinetes. Bancada. Sirven para sujetar al cigüeñal con el bloque del motor. Los dos sistemas trabajan en conjunto para lograr que un automóvil pueda transportarse, y será tu responsabilidad mantener y asegurar su buen funcionamiento. Ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos. Para poder desarrollarte como un buen mecánico automotriz, es necesario que entiendas el ciclo de funcionamiento del motor de 4 tiempos, que genera el movimiento del automóvil. El motor de combustión interna quema la mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada, generando la potencia necesaria para mover los pistones. En el motor, el pistón se encuentra ubicado dentro del cilindro, cuyas paredes solo permiten un movimiento vertical entre el punto muerto superior, que es la altura máxima, y el punto muerto inferior, que es la posición más baja. A dicho desplazamiento se le denomina carrera de pistón. Este movimiento es transmitido por medio de la biela al cigüeñal, el cual se transfiere a la caja de velocidades, los ejes, el diferencial y finalmente a las ruedas, con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada. Mediante el proceso de combustión, la energía química de la gasolina se transforma en calor. Una parte de la energía mueve los pistones y otra parte se disipa por el sistema de refrigeración, el escape y en pérdidas por fricción. La mayoría de los motores de combustión interna trabajan en un ciclo de 4 tiempos, el cual consiste en 2 carreras ascendentes y 2 carreras descendentes del pistón. Cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recibe el nombre de la acción que realiza. Admisión. El ciclo empieza cuando se abre la válvula de admisión y se cierra la válvula de escape. El pistón baja permitiendo la entrada de la mezcla de gasolina y aire. Compresión. Se cierra la válvula de admisión. La mezcla se comprime en la parte superior de la cámara de combustión y por la presión eleva su temperatura. Combustión-expansión. La bujía genera una chispa que enciende la mezcla y como consecuencia empuja el pistón desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, lo que produce el trabajo mecánico. Escape. El cigüeñal empuja el pistón hacia el punto muerto superior al tiempo que se abre la válvula de escape, para liberar los residuos restantes. Un ciclo completo se realiza en 2 vueltas del cigüeñal y solamente gira en el sentido de las manecillas del reloj. Este ciclo de funcionamiento trabaja en conjunto con otros sistemas auxiliares. Sugiérele a tu clientela dar un mantenimiento regular al motor para evitar daños graves. Sistema de distribución. El sistema de distribución es el que regula la entrada y salida de gases en los cilindros. Los elementos principales del sistema de distribución son: mando de distribución. Transmite movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Árbol de levas. Es un eje que está diseñado para mantener la sincronía al momento de accionar las válvulas en la fase que corresponde al ciclo del motor. Botadores. Transmiten el movimiento desde el árbol hasta los balancines. Balancines. Funcionan como palancas para abrir a las válvulas. Válvulas de admisión. Permiten el paso de aire y gasolina a la cámara de combustión. Además, tienen un resorte de retorno que la cierra. Válvulas de escape. Dejan que la mezcla salga cuando la combustión ya se llevó a cabo. También cuentan con un resorte. Actualmente se tienen sistemas de distribución con 3, 4 o 5 válvulas por cilindro, donde la mayoría son de admisión, debido que es mayor el volumen al ingresar y menor al salir. Cuando no se tiene una sincronía correcta, se generan pérdidas de potencia en el motor, porque la mezcla no se quema en la fase que le corresponde.
Si un automóvil expulsa humo, necesita acelerarse más de lo normal, consume mucho combustible, tiene problemas al arrancar o se apaga constantemente, puede tener problemas en el motor. Para descartar averías en los sistemas auxiliares y verificar que el motor no esté dañado, debes realizar una prueba de compresión. Antes de realizar la prueba, consigue las especificaciones de presión mínimas y el porcentaje de variación entre los cilindros, determinadas por el fabricante. Desconecta las bobinas. Quita las bujías y el fusible de la bomba de gasolina. Después, sigue estos pasos. Elige un cilindro para hacer la prueba. Dependiendo del tipo de bujía, enrosca el conector adecuado del compresómetro. Trata de encender el motor por 3 segundos, presionando el acelerador a fondo. Anota la lectura. Libera la presión del instrumento. Realiza la prueba en los demás cilindros. Si las presiones son más bajas de lo especificado por el fabricante, puede deberse a fugas de compresión por anillos desgastados. Para descartar este problema, haz una segunda prueba agregando unas gotas de aceite de motor antes de colocar el compresómetro. Verifica las lecturas. Estas deben subir en comparación con la primera prueba. Si la falla no se encuentra en los anillos, puede deberse a una mala sincronización en el árbol de levas. Para resolverla, revisa la correa de movimiento. Si está desgastada, reemplázala. Si la correa está en buenas condiciones, el problema puede estar ubicado en las válvulas. Escuchar explosiones en el múltiple de escape o el de admisión es un signo que confirma el daño, por lo que deberás cambiarlas. Para hacerlo, desmonta la culata. Por último, si la baja presión se ubica en cilindros vecinos, puede deberse a que los empaques están dañados y deberás sustituirlos. Verifique en el manual del vehículo la relación entre lecturas de presión y problemas específicos. Si las lecturas superan la presión mínima recomendada por el fabricante y sus variaciones son tolerables, el motor está en buenas condiciones, por lo que deberás revisar los sistemas auxiliares.